Buen día a todos nuestros amados hermanos y a quienes nos escuchan. Reciban todos un cordial saludo. Les habla Manuel Herrera. Gracias por compartir con nosotros nuestro devocional versículo a versículo cada día. Y en esta oportunidad nos vamos a dirigir a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra del Señor: que predice la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El significado y explicación de este versículo 2 va de la mano con un buen entendimiento del versículo 1. El apóstol Pablo escribe a Timoteo: Dios escribe a sus hijos: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Para muchas personas sería mucho mejor que le pasaran por alto sus pecados, sus malas conductas, aquellas cosas que son reprochables en la vida de un creyente. ¿Como cuáles? Pues tendríamos que volver al capítulo 3, si notamos que alguien es amador de sí mismo, o sea, está por encima su amor propio, su dignidad, por encima de la verdad de Dios, por encima de la buena conducta, por encima de comportarse bien. Alguien que se ofende cuando tú le corriges, pues alguien que posiblemente se ama tanto que ha olvidado que tiene que ser corregido. La Biblia dice que Dios a todo aquel que ha recibido como hijo lo va a corregir. Es una promesa. Nunca dice que le va a permitir que viva como quiera y que haga lo que quiera. Pues por eso alguien que es corregido debe sentirse amado. Una expresión del amor es discipular a alguien, es corregir a alguien. Porque la idea es volver al camino del Señor y presentarnos delante de Dios de manera correcta. Por eso una característica de hombres peligrosos, de seres humanos peligrosos, en tiempos peligrosos es una persona que no acepta corrección, que no es enseñable, que no es discipulable, o un avaro, alguien que ama tanto lo material, alguien que es vanaglorioso, que está buscando siempre ser reconocido, alguien que es soberbio, que no solamente no quiere ser corregido, sino que cuando es corregido se ofende de tal manera porque tiene que ver con su dignidad, con su honor. Bueno, los blasfemos son las personas que hablan malas palabras, que violentan lo sagrado. Cuando nosotros pensamos en el blasfemo, tenemos que pensar en una persona que usa la palabra o su voz para ofender a Dios, para insultar a Dios, para ser irreverente con Dios. Usa la palabra de Dios para hacer chistes de doble sentido. Usa la palabra de Dios para mofarse, para negar. Mis amados hermanos, tenemos tantas características de las personas que pueden estar dentro de la iglesia en medio de diversos pecados. Y es ahí donde Pablo dice en el capítulo 4, es Dios quien juzga. No es un familiar, no es un ser querido, no es alguien al que yo pudiera manipular para no ser disciplinado. Si lo tenemos claro, uno diría que la corrección es portarse bien. Entonces dime ahora cómo me comporto. Porque si estamos diciendo que los amadores de sí mismos, aquellas personas avariciosas, orgullosas, todos los pecados que hemos estado denunciando, Dios no nos llamó a moralizar a nadie. ¿Qué dice la Escritura que hay que hacer? Aquí viene el versículo 2. Dice, predica la palabra, la importancia de presentar el Evangelio, la importancia de no importa las circunstancias, persistir, perseverar, urgir. Esto indica que frente al cáncer del pecado, el remedio es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, no debemos esperar un momento perfecto o las condiciones ideales para hacerlo. Todo lo contrario, debemos estar preparados para hacerlo en cualquier momento, de modo que podamos aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten. Es importante que nosotros comprendamos esto y aunque la palabra de Dios sea incómoda, desafiante, correctiva,
aún nos puede traer conflictos. Debemos confiar en lo que el Señor nos está diciendo. Predica. No lo tienes que hacer con ira, ni con rabia, ni con mal genio, ni de tu manera. Acá Pablo le dice a Timoteo, hazlo con paciencia y doctrina, lo que significa que debemos estar dispuestos a explicar una y otra vez y fundamentar nuestros argumentos en el mensaje de Dios. Díselo a tiempo, fuera de tiempo, y usa aquí unas acciones de cómo hacerlo. Dice redarguye, reprende, exhorta. Nosotros lo podemos entender. Anuncia el mensaje de Dios en todo momento, anúncialo, aunque no parezca el momento ideal. Muestra a la gente sus errores, corrígela, anímala. Redarguir, reprender, exhortar, tiene que ver con estas tres acciones: convencer, corregir y animar. No se trata de nuestra vida delante de nuestros seres queridos o delante de la iglesia o delante del pastor. Se trata de nuestra vida delante de Dios. Él es el que juzga. Las personas tienen que cambiar su modo de pensar y así tendrán que cambiar su modo de vivir de acuerdo con los preceptos de Dios. Y a veces pensamos que es la edad o las circunstancias de las personas lo que tenemos que combatir, y no. Es el pecado que está en nuestros corazones, el pecado que está en el corazón tanto del niño como del adulto. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como cristianos para predicar la palabra. No solamente el pastor tiene que predicar, lo tiene que hacer todo aquel que conoce al Señor, que ha nacido de nuevo. Recuerden que el Señor Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y se lo dijo a su pueblo, a su iglesia, a los que Él vino a salvar. Porque nosotros se nos encargó el ministerio de la reconciliación. Solo una persona, donde Dios obra en su corazón, no va a reaccionar con el pecado en la mano, sino arrepintiéndose y volviendo al Señor. Les habló Manuel Herrera, miembro de la Iglesia Bíblica La Gracia de Dios, Caucasia, Antioquia. El Señor les continúe bendiciendo.